Gracias, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión pública fijada para el día de hoy, para lo cual y de conformidad con los artículos 110 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, octavo inciso B y C del reglamento interior de este tribunal, y para cumplir con el primero de sus puntos, ruego al secretario general de Acuerdos tenga a bien verificar el quórum. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes los tres magistrados que integran el pleno de este tribunal electoral del Estado de Puebla. Muchas gracias, señor secretario. Por consiguiente, y con fundamento dispuesto por el inciso C del artículo octavo del reglamento interior de este tribunal, y para dar cumplimiento con el segundo de los puntos, ruego a todos nos pongamos de pie. Muchas gracias. Siendo las 16 horas con 12 minutos de este día martes 22 de julio de 2025, se declara la existencia del quórum legal y formalmente instalada la presente sesión, por lo tanto válidos los acuerdos que en la misma se tomen. Muchas gracias. Para dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, solicito al secretario de Cuenta con los asuntos a tratar en la presente sesión. Con su permiso, magistrado, me permito informarles que los asuntos a tratar constituyen un cuaderno occidental y 14 juicios electorales, cuyas claves de identificación de los expedientes y nombres de los promoventes se precisan en el orden del día que les fuera circulado con anticipación y publicado en los estrados y en la página oficial de este órgano jurisdiccional electoral local. Es la cuenta, magistrada y magistrados. Muchas gracias, señor secretario. En este momento se pone a consideración de este pleno la cuenta del orden del día. Sin observaciones de mi parte, el proyecto del orden del día. Sin observaciones, presidente. Muchas gracias, secretario de Acuerdos. Por favor, tome la votación correspondiente. Con su permiso, me permito recabar el sentido de su voto respecto del orden del día propuesto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del orden del día. Magistrada Gilde Anguiano Polanco. A favor. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. En favor del orden del día. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor del orden del día propuesto. Muchas gracias, señor secretario. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad el orden del día propuesto. Y para desahogar el cuarto punto del orden del día, se le concede el uso de la voz a la licenciada Andrea Nepote Rangel para que dé cuenta al proyecto de acuerdo plenario dictado dentro del cuaderno incidental C104/2024. Adelante, licenciada Andrea. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Se da cuenta de la propuesta de acuerdo plenario por el que se analizan las gestiones realizadas por el ciudadano Abraham Méndez Palomares a efecto de acreditar el cumplimiento a la disculpa pública a la ciudadana Nicola Barboba, ordenada como medida de reparación en el expediente del procedimiento especial sancionador 16 del año 2024. Como contexto del asunto, cabe referir que el 8 de julio de 2024 se dictó sentencia definitiva en el procedimiento especial sancionador PES 16 de 2024, en la que se determinó la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida a los ciudadanos Abraham Méndez Palomares y Belisario Romero Sánchez, y a la ciudadana Anilú Salazar Mejía, derivado de diversas expresiones efectuadas en perjuicio de la ciudadana Nicola Barboba. Consecuentemente, se ordenó la inscripción de las personas infractoras en el Registro Nacional del Instituto Nacional Electoral de personas sancionadas por violencia política y razón de género. Asimismo, como medida de reparación y de no repetición, se les ordenó la emisión de una disculpa pública a la víctima. En este aspecto, mediante sentencia emitida por la Sala Toluca en el Juicio Ciudadano Federal 655 de 2024, se especificaron las directrices que debían seguir las personas denunciadas al emitir la disculpa pública. Posteriormente, mediante acuerdo plenario de 27 de mayo del año en curso, este tribunal tuvo al ciudadano Belisario Romero Sánchez y a la ciudadana Anilú Salazar Mejía dando cumplimiento con la disculpa pública ordenada, quedando pendiente únicamente de cumplir el ciudadano Abraham Méndez Palomares. Así, por escrito recibido el 10 de julio pasado, el antes mencionado ciudadano afirmó haber dado cumplimiento al ordenado, acompañando el efecto a las constancias con las que acredita la disculpa emitida.
Por tanto, en el proyecto que se somete a su consideración, se examinó si el ciudadano Abraham Méndez Palomares cumplió o no con cada uno de los elementos mínimos que debe contener una disculpa pública, a fin de considerarse restitutoria y redignificante de la agraviada. Del referido examen, se llega a la conclusión que efectivamente se cumplió cabalmente con lo ordenado por este Tribunal Electoral, ya que la disculpa pública se realizó a través de los mismos medios en que se cometió la falta. Se mencionó por su nombre a la agraviada, haciendo un reconocimiento expreso de los hechos denunciados. Asumió la responsabilidad de los mismos en plena conciencia, a fin de reparar la dignificación de la víctima. Se asumió el hecho de que la conducta denunciada constituyó violencia política en razón de género contra la víctima, evitando hablar de suposiciones. Además de que la disculpa se ofreció con claridad, dimensionando el hecho de la conducta desplegada. Finalmente, el ciudadano denunciado evitó utilizar el contexto de la disculpa pública para criticar la actuación de las autoridades involucradas en el asunto o el contenido de sus determinaciones. Por las razones plasmadas, se propone tener al ciudadano Abraham Méndez Palomares cumpliendo con la medida de reparación y no repetición ordenada. Con lo anterior, en virtud de que todas las personas denunciadas han dado debido cumplimiento con la ejecución de la sentencia definitiva, se propone archivar el presente asunto como definitivamente concluido en el momento procesal oportuno. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada y magistrado. Muchas gracias, licenciada Andrea. Tiene el uso de la voz, mis compañeros, si tienen algún comentario. Sin comentarios, presidente. Gracias, magistrada. Magistrado. Pues de manera muy breve, únicamente para referir que en lo personal verifiqué el material que fue remitido por esta persona responsable de esta conducta y considero, tal como el proyecto lo propone, que se cumple con los 5 parámetros que estableció la Sala Regional Toluca, precisamente como medidas de repetición, de reparación y no repetición de esta conducta. Por ello, acompaño el proyecto y refrendo pues también el compromiso de que de alguna manera estamos en contra de este tipo de conductas que violentan, que constituyen violencia política de género. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias, magistrado, muy amable. En virtud de no haber mayor intervención, le solicito al secretario tenga bien tomar la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrado, me permito recabar el sentido de su voto respecto del acuerdo plenario propuesto. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del proyecto. Magistrada Gilde Anguiano Polanco. A favor. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. También con el proyecto a favor. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor del acuerdo plenario propuesto. Muchas gracias, señor secretario. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad el acuerdo plenario dictado dentro del cuaderno incidental, expediente C104-2024, y cuyos puntos resolutivos son los siguientes. Primero, se tiene al ciudadano Abraham Méndez Palomares cumpliendo con las medidas de no repetición impuestas en la sentencia definitiva dictada en el procedimiento especial sancionador PES 16/2024, lo anterior conforme a los razonamientos contenidos en el considerando segundo de dicha resolución. Segundo, archives el presente asunto como definitivamente concluido en el momento procesal oportuno. Notifíquese en términos de ley. Para dar desahogo al 5º punto del orden del día, se le concede el uso de la voz al licenciado Héctor González Licea para que dé lectura al proyecto de resolución definitiva dictado dentro de los juicios electorales de expedientes JE 01-2025 y su acumulado. Tiene el uso de la voz, señor licenciado. Gracias. Con su permiso, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de sentencia que resuelve los juicios electorales con números de expediente JE-01 y su acumulado JE-02 de 2025, interpuestos por un ciudadano y una ciudadana respectivamente en contra de los oficios con números 376 y 374, emitidos a su decir por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, a través de los cuales se dio contestación en sentido negativo
a sus solicitudes de recuento total de la elección de judicaturas de primera instancia del Poder Judicial del Estado. Al respecto, de manera preliminar y de oficio, la ponencia se abocó a estudiar la competencia de la autoridad que emitió los actos combatidos, puesto que, aun y cuando los actores señalaron como autoridad responsable al Consejo General, en la revisión de las constancias se advirtió que no fue este último órgano quien brindó la respuesta a dichas solicitudes, sino las y los consejeros electorales en su conjunto, lo cual, a juicio de la ponencia, resulta incorrecto, pues debió de constar la firma del secretario ejecutivo de dicho órgano, a fin de que se considerara que los actos controvertidos fueron emitidos por una autoridad competente. Así, aun y cuando las solicitudes fueron dirigidas a las y los consejeros electorales y no propiamente al Consejo General, estos debieron analizar la naturaleza de la petición, concluyendo que la misma no versaba sobre una simple orientación, sino que se pretendía obtener un pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre un tema específico y sustantivo que tiene relación con la Constitución y su reforma en materia de Poder Judicial, como lo es el recuento de votos de la elección de judicaturas. Máxime que, del análisis a las disposiciones jurídicas, se advierte que no existe atribución alguna conferida a los mismos de la manera realizada para desahogar consultas o peticiones sobre el tema contenido en la solicitud, es decir, el recuento de votos. Por consiguiente, era el Consejo General del IE quien tenía la facultad para desahogar dicha solicitud al involucrar la aplicación e interpretación de normas. Por lo que, al no haber sido de esa manera, se vulneró, en agravio de la parte actora, su derecho de petición en materia político-electoral y el principio de legalidad, el cual exige que todo acto de molestia se emita por autoridad competente que funde y motive la causa de su proceder. Por consiguiente, a juicio de la ponencia, carecen de eficacia jurídica y son nulos de pleno derecho los oficios suscritos por las y los consejeros del IE, al carecer de competencia para emitir la respuesta a la solicitud formulada respecto al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado. Ahora, al dejar sin efecto los oficios controvertidos, existe la posibilidad de que dé inicio una nueva cadena impugnativa que, de agotarse por los plazos establecidos tanto en la legislación local como en la federal, la misma pudiera llegar a resolverse posterior a la emisión de la resolución que tiene que ver con las causales de nulidad hechas valer por los justiciables en diversos expedientes, lo que generaría una merma sustantiva en la esfera de los derechos político-electorales de los demandantes. Por ello es que se determina que este tribunal se aboque al estudio de las solicitudes de recuento planteadas en plenitud de jurisdicción, con base en estatal, al tratarse de disposiciones jurídicas derivadas de una reforma a nivel constitucional. Por tanto, analizado el marco jurídico a fin de determinar la procedencia o no de las solicitudes de recuento, así como el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al momento de resolver los juicios electorales 222 y 233, así como 240 y 244, todos relativos al proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación, a juicio de la ponencia resulta improcedente la solicitud de recuento efectuada por los actores y en consecuencia improcedente la petición de nombrar representantes en dicho acto, puesto que no existe disposición jurídica alguna en la que se prevea la posibilidad de un nuevo cómputo de la totalidad de los votos de la elección judicial en sede administrativa, sin que pase desapercibido para esta autoridad el señalamiento de los actores respecto a la utilización de las disposiciones jurídicas contenidas en los artículos del Código Electoral del Estado, al no haberse aprobado por parte del constituyente local. Pues si bien el transitorio octavo del decreto 63 señala la aplicación en lo conducente de las disposiciones constitucionales en la materia y supletoriamente de las leyes generales y locales en materia electoral, también lo es que, al señalar en lo conducente, se establece una limitante en el entendido de que no se puede ir más allá de lo expresamente estipulado en dicho decreto 63. Así, el régimen de supletoriedad establecido tiene un alcance jurídico limitado a completar o subsanar omisiones respecto de las instituciones jurídicas que sí fueron previstas para la elección de personas juzgadoras, pero no para modificar su procedimiento ni sustituir las reglas que rigen en esas elecciones. Por consiguiente, si a nivel federal en la legislación general, analizada de manera supletoria de acuerdo al transitorio,
no se previó la posibilidad en esta elección judicial de realizar un recuento total en sede administrativa de la votación recibida con la presencia de las candidaturas o sus representantes, y tampoco se previó a nivel local en los acuerdos y lineamientos aprobados por el IE, resulta incuestionable que no ha lugar a la solicitud planteada. Máxime, si tomamos en consideración que los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputo del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025, en los que no se contempló el recuento ni contar con representantes para ello, emitidos en la etapa de preparación, no fueron impugnados por los actores, encontrándose firmes al momento del dictado de esta sentencia. Pretender incorporar por analogía las reglas de recuento en sede administrativa previstas para otros tipos de elección implicaría desbordar los límites del principio de legalidad que rige a las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. Como el Consejo General del IE se pronunciara. En el caso concreto, la ciudadana y el ciudadano inconformes solicitaron el recuento de votos de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, así como que se les permitiera nombrar representantes para verificar dicho acto. Por consiguiente, para este órgano jurisdiccional, las solicitudes que se plantearon no se pueden considerar como cuestiones meramente informativas y no versan sobre una simple orientación, sino que pretendían obtener un pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre un tema específico y sustantivo que tiene relación con la Constitución local y su reforma en materia del Poder Judicial del Estado, como lo es el recuento de votos de la elección de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial. Luego entonces, eran los consejos municipales y el Consejo General del IE quienes tenían la facultad para desahogar dicha solicitud al involucrar la aplicación e interpretación de normas. Lo anterior se robustece si tomamos en consideración que es el Consejo General del IE en su carácter de órgano superior de dirección y los consejos municipales los encargados de verificar el cumplimiento de las normas legales y constitucionales en materia electoral. Por lo tanto, las decisiones que pueden tener un impacto en los procesos electorales necesariamente son cuestiones de sus competencias. Así, no puede considerarse válida la respuesta emitida por las y los consejeros electorales integrantes tanto de los consejos municipales como del Consejo General del IE, pues como se ha explicado, no constituyen una autoridad que tenga competencia para ello, al no existir disposición constitucional y legal para dicho acto, en lo individual, de desahogar peticiones que tengan que ver con el recuento de votos de una elección. Lo anterior porque de esa forma se hace efectivo el derecho fundamental de la y el solicitante de obtener una respuesta de autoridad con facultades para ese efecto. En consecuencia, se considera que se vulneró en agravio de la parte de los actores su derecho de petición en materia político-electoral y el principio de legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual exige que todo acto de autoridad se emita por autoridad competente que funde y motive la causa de su proceder. Asunción de plenitud de jurisdicción. Ahora bien, una vez analizada la cuestión competencial, este tribunal asume plenitud de jurisdicción para determinar lo conducente respecto de las solicitudes de recuento a la luz del marco jurídico aplicable a la regulación de los cómputos de la elección de que se trata, tanto a nivel federal como local, y tomando en consideración el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al momento de resolver los expedientes JE 222 de 2025, JE 233 y sus acumulados, así como el expediente JE 240, 244 y sus acumulados, todos de 2025, relativos al proceso extraordinario del Poder Judicial de la Federación, a juicio de este Tribunal Electoral, resulta improcedente la solicitud de recuento efectuada por la y el actor, y en consecuencia improcedente la petición de nombrar representantes en dicho acto, puesto que no existe disposición jurídica en la que se prevea la posibilidad de un nuevo cómputo de la totalidad de los votos de la elección judicial en sede administrativa,
tal y como se planteó en la petición materia de la determinación controvertida, sin que pase desapercibido para esta autoridad el señalamiento de la parte actora respecto a la utilización de las disposiciones jurídicas contenidas en los artículos 255 y 255 bis del Código Electoral del Estado, al no haberse aprobado por parte del constituyente local legislación secundaria alguna. Al respecto, como se señala, la aplicación en lo conducente de las disposiciones constitucionales en la materia y supletoriamente las leyes generales y locales en materia electoral, también lo es al señalar en lo conducente se establece una limitante en el entendido de que no se puede ir más allá de lo expresamente estipulado en dicho decreto 63. Así, el régimen de supletoriedad establecido tiene un alcance jurídico limitado al completar o subsanar omisiones respecto de las instituciones jurídicas que sí fueron previstas para la elección de personas juzgadoras, pero no para modificar su procedimiento ni sustituir las reglas que rigen esas elecciones. Por consiguiente, si a nivel federal, en la legislación general, no se previó la posibilidad de realizar un recuento total en sede administrativa de la votación recibida con la presencia de candidaturas o sus representantes, y tampoco se previó a nivel local en los acuerdos y lineamientos aprobados por el propio IE, resulta incuestionable que no ha lugar a la solicitud planteada. Máxime si tomamos en consideración que los lineamientos para el desarrollo de las sesiones de cómputos del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del Estado de Colima 2025 no fueron impugnados por la parte actora, encontrándose firmes al momento del dictado de esta sentencia. Al respecto, resulta relevante asentar que la anterior determinación se realiza atendiendo al criterio fijado por el máximo tribunal en la materia, en el expediente sub-JDC 2113/2025 y acumulados, en el sentido de que no se pueden atender de manera análoga los procedimientos para renovar poderes ejecutivo y legislativo para la elección del Poder Judicial, al contener una regulación totalmente diferente a la que se ven involucrados en la etapa preparatoria, por ejemplo, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como un procedimiento totalmente innovador para poder contender por los cargos que se postulan, de manera que, con base en el criterio de especialidad de las normas, se debe atender de manera preferente a las disposiciones que de manera particular y especializada regulan una determinada situación. En ese sentido, resulta oportuno mencionar que el principio de legalidad a que estamos constreñidos como autoridades, en el que a pesar de sus diversos entendimientos hay coincidencia en que los órganos del Estado solamente pueden hacer aquello que esté expresamente permitido, mientras que las personas pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. En ese sentido, trasladado al caso concreto, permite concluir que si la norma no señala un deber de la autoridad administrativa de reglamentar un recuento total de la votación en las elecciones a nivel local, con la presencia de las candidaturas o sus representantes, entonces no tiene la carga de hacerlo. Tampoco puede considerarse que la ausencia del recuento que solicitan derive de una falta de certeza, pues esta se garantiza con el respeto a las disposiciones normativas específicas establecidas por el legislador para esta elección. Por tanto, no ha lugar a la solicitud de recuento en sede administrativa solicitado por las personas promoventes, pues esta petición carece de base normativa, de ahí que también resulte improcedente las condiciones específicas en las que se solicitó aconteciera dicho recuento. En ese sentido, resulta igualmente improcedente el planteamiento de las personas promoventes por el que solicitan contar con representación en los cómputos, pues tal pretensión la hace depender de que este órgano jurisdiccional ordene el recuento que solicitan en sede administrativa, aunado a que ha sido criterio de la Sala Superior ya referida, que ninguna disposición permite, autoriza ni otorga el derecho a las candidaturas judiciales a designar representantes ante los órganos electorales, ni siquiera para el cómputo de las elecciones. Señoras y señores magistrados, es la síntesis del proyecto que está a su consideración. Es cuanto. Muchas gracias, licenciado Enrique Salas, muy amable. Se pone a su consideración, magistrada, magistrado. Adelante. Sí. Gracias, presidente. Bueno, únicamente señalar, y es importante que a pesar de que se hayan
la propuesta sea que resulten nulos los oficios a través de los cuales los consejos municipales y el propio, bueno, las y las consejerías de los consejos municipales y las consejerías del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, no significa que el recuento se lleve a cabo. Es decir, se declaran nulos, tal cual quedó en la síntesis, en relación a la competencia de quienes dieron respuesta a la solicitud que hicieron la y el actor, y que queda ahí perfectamente claro que finalmente por la trascendencia del tema, que es una solicitud de recuento de votos de esta elección de magistraturas de disciplina judicial, bueno, tenía que ser una competencia de los plenos del Consejo General o de los consejos municipales, y en ese sentido es que se declara nulo. Ahora bien, con respecto al recuento de votos, pues lo hemos dicho en diversas sesiones en este pleno, estamos ante un proceso inédito con reglas específicas que finalmente a nivel local quedaron asentadas en la Constitución local y en los lineamientos que tuvo a bien generar el propio Instituto Electoral del Estado, y en los cuales no se estableció un recuento de votos ante la autoridad administrativa, es decir, ante el propio Consejo General o ante los consejos municipales del Instituto, por lo que resulta improcedente que este pleno mandate un recuento de la elección ya señalada. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, magistrada. Magistrado. Sí, de manera muy breve y anticipando que acompaña un sentido del proyecto, reiterar que efectivamente, como ya lo mencioné en mi anterior intervención, las autoridades se encuentran constreñidas a hacer exclusivamente lo que la ley de manera expresa les concede. En ese contexto, como ya se mencionó y se define de manera puntual en el proyecto, no se definió en las reglas de estos procedimientos electorales, que como también ya se comentó son inéditos, la figura de un segundo conteo en una sede administrativa, es decir, la facultad que tienen los consejos municipales de llevar a cabo el cómputo se encuentra establecida en norma, mas no así un recuento en la misma sede administrativa, en el mismo instituto electoral. En ese contexto y atendiendo que, como también ya lo referí, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como máxima autoridad a nivel nacional en materia electoral, ya definió justamente este criterio, porque esta problemática pues se dio en toda la geografía nacional. En ese contexto, pues, y siguiendo este criterio orientador que ya estableció la Sala Superior, es que pues se define y se coincide en esta conclusión. Sería cuanto de mi parte. Muchas gracias, señor magistrado. Efectivamente, coincido con lo que establece, con lo que comenta la magistrada Allis de Anguiano y también con el proyecto que presenta. Simplemente comentar que, como se observa, si bien el propio transitorio señala la aplicación en lo conducente de las disposiciones constitucionales en la materia y supletoriamente las leyes generales y locales en materia electoral, también lo es que al señalar esto, pues, en lo conducente se establece una limitante en el entendido de que no se puede ir más allá de lo expresamente estipulado en el decreto 63. Es decir, al no contar con otro tipo de disposiciones que puedan permitirnos ir más allá, estaríamos rebasando los límites de nuestra jurisdiccionalidad. Por lo tanto, estoy de acuerdo con el proyecto y si no hay ninguna otra intervención, le solicito al secretario, por favor, tome la votación correspondiente. Con su permiso, magistrada y magistrados, me permito recabar el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución definitiva propuesta. Magistrado José Luis Puente Anguiano. A favor del proyecto. Magistrada Allis de Anguiano Polanco. A favor. Magistrado Guillermo de Jesús Navarrete Zamora. Con el proyecto de cuenta. Le informo, magistrado presidente, que se recabaron 3 votos a favor de la resolución definitiva propuesta. Muchas gracias, señor secretario. Debido a la votación, declaro aprobado por unanimidad
la resolución definitiva dictada en los juicios electorales, expedientes JE 03-2025 y sus acumulados, cuyos puntos resolutivos son los siguientes. Primero, resultan nulos de pleno derecho los oficios IEEC, diagonal CM Ixtlahuacán, 032-2025, CMEM, diagonal 0012-2025, IEEC, diagonal CME Cuauhtémoc, diagonal 045-2025, CMEC, diagonal 031, diagonal 2025, CMEBA, -18, diagonal 2025, CMEM 035, diagonal 2025, PEEPJE, diagonal CMECOQ, diagonal 030, diagonal 2025, CME Armería, 39, diagonal 2025, CME, diagonal TEC, diagonal 042, diagonal 2025, y CME 0 COL, diagonal PEPJE, diagonal 066-2025, suscritos por las y los consejos de los 10 consejos municipales electorales, así como los oficios IEEC, PPCG 366, diagonal 2025, y el IEEC, diagonal PPCG 375, diagonal 2025, suscritos por las y los consejeros del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima. Segundo, resulta improcedente el recuento solicitado por la ciudadana Sonia Contreras Torres y el ciudadano Mario Ochoa García respecto a la elección de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Colima. Notifíquese en términos de ley. Para desahogar el séptimo y último punto del orden del día, ruego a todos nos pongamos de pie, siendo las 18:58 se declara clausurada la presente sesión. Muchas gracias.